programa. Creo que le toca a la doctora Macedo a presentar al último ponente, que es un egresado de nuestro posgrado, el doctor Alejandro Romero Bautista. Doctora Macedo, por favor, si nos hace favor de presentar al doctor. Muchas gracias, doctor Rubiños. Buenas tardes nuevamente, estamos por acá, ya con la penúltima ponencia. Comentaba el doctor la última, pero yo tengo en mi calendario que falta una más, doctor. El doctor, todavía otro, el doctor Paulino después del doctor Alejandro. Pero por motivos de fuerza mayor, el doctor Paulino no pudo intervenir en este evento, pero después de esta presentación, el doctor Roberto Asensio, coordinador del posgrado en hidrociencias, nos dará unas palabras y conclusiones de las diversas ponencias y la clausura del caso. Adelante, doctora Antonia, por favor. perfecto, perfecto. Bueno, pues todavía estamos 34 asistentes, a pesar de que todo el día hemos estado en este evento del Día Mundial del Agua, con esta celebración que vale la pena estar presentes y escuchar todas estas ponencias y trabajos que se nos han estado presentando. Pues tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Alejandro Romero Bautista. Como bien lo comentó el doctor Rubiños, colega que realizó sus estudios de posgrado aquí en el Colegio de Posgraduados, en el posgrado en hidrociencias, que antes estaba nombrado como parte del Instituto de Recursos Naturales. Ahora solamente decimos el posgrado en hidrociencias del Colegio de Posgraduados, Campus Montecillos. El doctor Alejandro nació en el estado de Hidalgo, donde cursó sus estudios básicos, es hijo de padres campesinos, cursó su carrera de ingeniería en la Universidad Autónoma Chapingo, es especialista en irrigación. El doctor Alejandro ha desempeñado cargos de elección popular en su municipio natal, también cargos a nivel federal, en el INEGI, en el estado de Hidalgo y la Conagua, en la delegación local Michoacán. Ha sido docente del Instituto Hidalguense de Educación y desde el 2015, docente del Tecnológico Nacional de México, Campo Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Bueno, y su trabajo de investigación gira en torno a la agricultura orgánica mediante el uso de microorganismos benéficos y el manejo sostenible de los recursos naturales. Es candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y reconocimiento al perfil deseable por el Tecnológico Nacional de México. Bienvenido, doctor Alejandro, quien en esta ocasión nos presentará el tema denominado Alternativas para el manejo y rescate del lago Cuitzeo. Bueno, pues bienvenido, doctor, y tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Se escucha perfecto. Muy bien, pues de antemano, primero quiero agradecer al instituto por medio del doctor Rubiños que me hizo la invitación. Es un honor siempre regresar al Colegio de Posgraduados por estas vías que ahora son las vías más rápidas para conectarnos a distancia, ¿verdad? Sí. También, obviamente sería muy bonito vernos allá y reunirnos cualquier día de estos. Y bien, pues yo sé que van a estar cansados y eso es lo malo de llegar al último. Voy a presentarles un trabajo que hemos estado realizando. Voy a compartir mi pantalla, espero me digan si sí la ven. ¿Sí se ve mi pantalla, perdón? Todavía no. Permítanme. He estado trabajando a partir de que llegué a Michoacán hace hace 8 años, más bien 10 años, cuando llegué a trabajar a la Comisión Nacional del Agua. Y mi trabajo ha sido muy interesante.
Dentro de los trabajos que he estado realizando ha sido precisamente el uso del agua, ya sea para riego, cuando estuve en la Comisión Nacional del Agua, o en el caso del municipio del estado de Hidalgo, donde estuve trabajando, el agua potable. Entonces, lo decía y recuerdo una frase que mencionamos cuando salimos de irrigación, que destinarle un día al agua al año no es suficiente. Hay que dedicarle toda la vida, ¿no? Toda la vida trabajando en este tema. Y en eso estamos, desde que llegamos acá a Michoacán, trabajando en este sentido. Ahora sí se ve la presentación. No le escucho, maestra Antonia. Se ve perfecto y se escucha muy bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues bien, les decía que llegando acá a Michoacán, uno llega por el lado del lago de Cuitzeo, viniendo de Salamanca hacia Morelia, y invariablemente ve uno parte del lago de Cuitzeo. Entonces, en aquella ocasión que llegué, afortunadamente en ese tiempo estaba lleno y se ve precioso el lago cuando tiene agua. Pero después, cada año, hay el conflicto por el exceso de calor, el exceso de viento, la falta de lluvia, que una parte, la parte oeste de ese lago se seca. Entonces empezó a llamar mi atención ese lugar. Y recuerdo que llevando la materia de manejo de cuencas ahí con el doctor, en paz descanse, Mario Martínez, el doctor Demetrio, todos los doctores que les mando un abrazo, por cierto, y nos introdujeron al manejo de cuencas, pues empiezo a revisar y a estudiar ese tema en particular. Porque pasando, les digo, por aquí, por la carretera que atraviesa el lago, por cierto que muchos la satanizan que porque es la que ha producido la desecación. Pasando por ahí, pues del lado, de uno de los lados se ve seco y del otro lado se ve todavía un poco de conservación del agua. Entonces, empezando a investigar, y muchos lo sabemos, el lago de Cuitzeo es el segundo lago más grande de México, después del lago de Chapala. Revisando su historia, sabemos que este lago tiene 8 millones de años. Entonces, en 8 millones de años, sabrá Dios qué historias nos pueda contar, ¿verdad? Pero bueno, su cuenca, esta cuenca que está aquí delimitada, que es una cuenca no muy grande, alberga más de 1.4 millones de habitantes. La ciudad de Morelia solita tiene casi 1 millón de habitantes. Entonces es una gran carga social por la demanda de agua y de recursos que esto representa. Entonces es un caso muy, muy importante, muy interesante para ser estudiado. Y bueno, la primera tarea que uno hace como investigador, y más cuando está al frente de estudiantes que tenemos la fortuna de ser parte de su formación, tenemos que enseñarlos a buscar información y a orientarlos de cómo descifrar un problema. Y me pongo a revisar lo que hay. Encuentro decretos desde 2006 y bueno, estudios todavía mucho anteriores, pero los cansaría de decirles tantos datos. Encuentro un decreto que se hizo expreso para ordenar la cuenca del lago, un ordenamiento ecológico regional. Y bueno, me empiezo a emocionar, dije, ya hay cosas interesantes. Sobre todo porque un decreto es algo que se hace de manera oficial por medio de las autoridades y se supone que eso va en serio, ¿no? Pero bueno. Después encuentro el famoso ordenamiento ecológico territorial. Veo un documento de 186 páginas y bueno, como un primer ensayo, pues está bien. Y me pongo a leer 186 páginas buscando la idea de qué se quiere hacer o qué se va a hacer con ese lago. Y bueno, no encontré muchas cosas, ¿no? Sigo buscando. Y bueno, en todo este tiempo que llevo acá, de vez en cuando, en lo que no tiene uno que hacer, se pone a leer cosas raras, ¿no? Sigo buscando cosas, encuentro
que en 2010, justamente casi cuando yo llego a Michoacán, varias instituciones elaboraron conjuntamente un atlas de la cuenca del lago de Cuitzeo. En este atlas está descrito con toda claridad qué hay en la cuenca, desde la más pequeña hormiga, insecto, ave, planta, árboles, el tipo de suelo, la población, a qué se dedica la población, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la información con un detalle extraordinario. Pero hay un pero, ¿sí? Cuando termino de revisar este documento tan bonito, porque además tiene unas fotos de las aves que hay en esta región preciosas, donde describe cada una de ellas. Y al final no encuentro algo que me diga qué se propone hacer para evitar que el lago se seque. Y todo lo demás, mis respetos. Los que hicieron el trabajo lo hicieron bastante bien. Pero no encuentro lo que yo busco. Probablemente esté buscando cosas que no sean correctas, ¿no? Pero bueno, buscando eso, también encuentro este último documento que dice que es un inventario de las descargas de aguas residuales, elaborado por la CONAGUA, la Semarnat, el gobierno del estado, y me pongo a ver que, bueno, se tienen identificadas en 2015 143 descargas de aguas residuales y una industrial sobre el vaso del lago de Cuitzeo. No se diga el río Morelia que descarga en el lago y que va muy, muy contaminado, ¿no? Incluso cada una de estas 143 descargas está identificada, localizada geográficamente con sus coordenadas. Hay una fotografía de cada descarga. Hay el gasto que vierte de la descarga en el lago. Toda esa información con ese lujo de detalle. Entonces, no se desconoce el problema que se tiene, ¿verdad? Además de ese gasto vertido por todas estas descargas, es de 483.7 litros por segundo, una cantidad enorme de agua. Pero de ello solo se trata 108.3 litros, prácticamente una quinta parte, ¿no?, de esa cantidad. Entonces, bueno, aquí yo tengo así a grandes rasgos un diagnóstico de la cuenca. Sabemos qué tiene, qué le pasa, hay degradación de suelos, hay explotación de mantos acuíferos, etcétera. Tenemos todo el diagnóstico, pero nos hace falta una propuesta de remediación. Y bueno, alguna característica que tenemos los egresados de hidrociencias es que nos metemos luego en problemas, ¿verdad? Nos enseñaron a buscar problemas y obviamente a encontrar soluciones. Aquí está un ejemplo de lo que hay en el Atlas, al lado de Cuitzeo, todas una serie de imágenes muy bien elaboradas con sistemas de información geográfica, donde delimitan, hacen inventario de áreas, etcétera. Todo eso, ¿no? Una que me llamó mucho la atención, que es la siguiente imagen, es este mapa de la batimetría del lago, porque yo decía, bueno, ¿por qué se seca? No, pues resulta que aquí vemos que está muy poco profundo. La profundidad promedio de la parte oeste del lago es de 1 metro, o a veces menos, depende de qué tan lleno esté. También la parte norte, la parte que está a la salida hacia Salamanca. Y los dos lagos más profundos son el lago que está pegado acá a Aragón, en la parte este, y la parte central. Que por cierto, el año pasado, esta parte central que yo no había visto seca, el año pasado se vio completamente seca, un color de la tierra negra, un páramo negro, con un calor muy fuerte que me dio mucho que pensar. Y me dio sentimiento, ¿no? El hecho de que algo tan bonito que vi cuando llegué se esté perdiendo.
Pero bueno, no estamos aquí para escuchar lamentos, sino para buscar soluciones, ¿verdad? Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Obviamente hay que hacer diagnóstico. Y bien, sigo revisando y encuentro todos los días noticias, ¿no? Y más en esta época, desde diciembre, que el lago ya empieza a secarse, enero se termina de secar y febrero empiezan los vientos, como dice el dicho, febrero loco, y marzo otro poco. Ahorita estamos con este problema. Prácticamente año con año es la misma historia. Y es cuando todo el mundo prende las alertas, las llamadas de atención. Y aquí están las notas del día de ayer, bueno, del mes pasado, este es del día de antier, me parece, que se está extinguiendo y todo el mundo dice eso, ¿no? Y así está lleno el internet de noticias de que ya se acabó el asunto. Y todo el mundo tomándose fotos, todo el mundo reuniéndose y empezando a querer atacar el problema. Y digo, todo está bien, pero el problema es que no le damos seguimiento. Empezando a llover, todo el mundo feliz, se acabó el problema. Pero no se acabó el problema, simplemente se está aplazando. Entonces, y yo sigo buscando, ¿y cuáles son las soluciones? Siempre decimos, y bueno, yo fui parte de un gobierno y sé que es estar del otro lado, y todo el mundo dice, el gobierno tiene que hacer, el gobierno tiene que resolver, el gobierno tiene que corregir lo que muchos abonamos para que se descomponga, ¿no? La sobreexplotación de los mantos, la deforestación, los hábitos de consumo hacen que todo esto se vaya generalizando. Entonces solamente encontré este pequeño catálogo, no encontré el último documento que se editó, supuestamente no lo encontré, que es un plan emergente para evitar la degradación del agua. Y bueno, después de buscar eso, ya antes había estado trabajando en algunas ideas, ¿no? Algunas ideas disruptivas. Obviamente todo es perfectible, todo se puede mejorar, pero tenemos que plantear un inicio o tal vez una idea innovadora, ¿no? Entonces nuestra propuesta, y digo nuestra porque trabajo junto con mis alumnos, con algunos otros maestros que están colaborando en este proyecto, decidimos trabajar por secciones, o sea, para desmenuzar el problema grande que representa el lago y su cuenca, tenemos que empezar por pequeñas áreas, ¿no? Entonces seleccioné una pequeña área y decidimos hacer acciones específicas para hacer propuestas concretas de obras. Entonces hay algunas, incluso algunos proyectos que parecen de juguete. Algún compañero me dijo eso, oye, parece que estás jugando, sí, pero si quiero hacer una propuesta tengo que tener la evidencia de que esa propuesta es viable. Después, la segunda parte va a ser una evaluación numérica usando ya sea sistemas de información, programas de cálculo, para integrar esas propuestas que se modelaron a escala de laboratorio. Y finalmente generar una propuesta integral, ¿no? Un planteamiento técnico y más o menos algo del costo económico que esto lleva. Bien, entonces aquí está el área de trabajo. Decidí usar o trabajar con esta área, que es el área que año con año, casi invariablemente, se seca por completo. Es la parte oeste del lago. Yendo para Guadalajara es lo último que vemos después de pasar por ese lago. Este lago es una superficie muy grande. Cuando la medí usando el Google, encontré que son 100 kilómetros cuadrados. El área de la subcuenca, la pequeña subcuenca de este lago, y la delimité aparte porque esta cuenca, en un momento determinado, los usuarios del lago, los pescadores de la otra zona del lago, cerraron el paso del agua que pasa debajo de las dos carreteras, la carretera libre a Cuitzeo y la autopista.
¿por qué no quieren que el agua de ese lago se pase hacia el otro y se evapore? Y probablemente tengan razón. Entonces, esta pequeña cuenca se puede manejar aparte y es la que causa, creo yo, más problemas, porque es donde hay varios pueblos. Está Guandacareo, que es una zona de balnearios. Imagínense llegar a un balneario y recibir un baño de tierra, pues no, ¿verdad? Chucándiro, alguien lo conoce mucho porque ahí estaba el padre Pistolas, icónico señor de ese lugar. Copándaro, que es un lugar productor de muchas hortalizas que se van a Morelia, imagínense, hortalizas llenas de tierrita del lago donde descargan todos los 143 descargas de aguas residuales. No, pues qué sabroso. Entonces todos esos problemas nos van dando la idea de la magnitud del problema, no solo ecológico, sino de salud de la población, que es lo que nos motiva a trabajar. Entonces, 10,000 hectáreas en metros cuadrados son 100 millones de metros cuadrados. En alguna reunión, alguna persona, probablemente con poca información de la magnitud de esto, decía que por qué no se desasolvaba el lago. No, pues cuando sacamos toda la tierra que tiene este lago y además, ¿dónde la vamos a poner? Problemas más grandes que las soluciones. Entonces, bueno, ya caracterizado esto, empezamos a revisar la evaporación del lago. Como vemos aquí, esta es una estadística de todas las estaciones meteorológicas que rodean esa parte del lago, con datos promedio de 1969 hasta 2015. La evaporación promedio es 3.8 milímetros diarios. ¿Qué significa esto? Que si 1 milímetro, ya sabemos, es 1 litro por metro cuadrado, 3.8 milímetros por día de evaporación son 3.8 litros por metro cuadrado por día. Esto multiplicado por los 100 millones de metros cuadrados nos da la cantidad de 380 millones de litros evaporados por día. Ya para quienes manejamos metros cúbicos son 380,000 metros cúbicos diarios. Cuando le hablo esto a mis alumnos, no, pues ni idea, ¿verdad? De qué cantidad, qué volumen es eso. Nada más les hago la comparación. Una pipa de agua trae 10 metros cúbicos. Entonces, si le quitamos un cero a esto, hablamos de 38,000 pipas por día que se están perdiendo. Uf, una cantidad enorme, ¿no? Ahora, ¿por cuántos días? Bueno, aquí vemos el climograma de la región. Los meses donde prácticamente no llueve y donde hay una mayor temperatura es diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. En esos aproximadamente 180 días tenemos una evaporación total de 68.4 millones de metros cúbicos. De ese tamaño es el problema. A lo mejor hay quienes dicen, no, pues queremos meter agua al lago, pero ¿dónde la traemos? No se puede traer agua de otras cuencas. Sería imposible, muy caro y además llevarla para que se evapore no tiene caso. Entonces, bueno, difícil asunto, ¿verdad? Seguimos buscando información. Bueno, sabemos que la evaporación, para que se dé, existen varios factores, que es la temperatura del aire, la temperatura del agua, la radiación solar, la humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la superficie libre del cuerpo de agua. Pregunta, ¿a qué podemos modificar de esto? Está difícil cambiar la temperatura del aire, probablemente de manera global, pero ¿cómo? Está difícil. Del agua, tal vez podamos incidir y ahorita vamos a ver qué estamos haciendo. Dice un dicho, no podemos tapar el sol con un dedo. La radiación solar no podemos modificarla. Bueno, a escalas muy pequeñas sí, probablemente no. La humedad relativa del aire tampoco. En la velocidad del viento es donde encontramos cosas interesantes.
alguna vez revisando qué pasaba en Ucrania, me puse a revisar el Maps y me fui hasta el otro lado del mundo y ver los paisajes de Ucrania. Si no mal recuerdo, uno de nuestros profesores estimados, el doctor Demetrio, fue por allá, debe de conocer. Y vi en el Maps que en los límites de todas las parcelas o de la mayoría de las parcelas de Ucrania hay barreras de árboles. Desafortunadamente ahorita con la guerra, quién sabe cómo esté eso. Pero bueno, esas barreras pueden ayudar con esta variable a disminuir la velocidad del viento. Y bueno, el gran problema es la superficie libre del cuerpo de agua, que es lo que queremos estudiar. Por cierto, aquí vemos los meses más ventosos coinciden con los meses más calientes en este lugar, ¿verdad? De enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces hay que detener este viento. ¿Cómo? Tal vez podamos hacer algo. Y bien, aquí está la imagen. La primera propuesta es cómo reducimos la superficie de evaporación del agua. Me tocó ver y varias veces en los recorridos que hacía yo con algunos productores de varios municipios cercanos a Morelia, me tocaba pasar por esta carretera que va a la orilla del lago y ver cuando empezaba la época de lluvias que bajaban grandes cantidades de agua por estos ríos, el río Chucándido y el río Guandacareo, y esa cantidad de agua se extendía en una superficie muy amplia en esta parte del lago. Entonces, aunque era un volumen muy grande, extendido en esa enorme superficie, la lámina es una lámina muy reducida de apenas unos centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Una superficie muy grande es mayor exposición al viento, a la radiación solar, por lo tanto se calienta más rápido esa agua y se evapora más rápido. Entonces, híjole, ¿qué hacer? Y bueno, planteamos la construcción o el diseño de unos bordos aquí a medio lago, usando la misma tierra del lago. Platicando con un colega, por cierto, igual de irrigación, que tiene una empresa constructora, le platicé, oye, ¿en cuánto saldría hacer un bordo de este tipo? Ahí tomándonos un café, me dice, no, pues mira, más o menos ya entre barato y caro, unos 70 pesos el metro cúbico. Ah, bueno, ya me llevé ese dato. Dice, porque bueno, aquí nada más es traer una máquina y empujar la tierra de un lado y del otro y construir un bordo. Bueno, pues me pareció interesante y no muy caro. Si se hicieran estos bordos, esta superficie de extensión de estas lluvias que escurren de este lado se reducirían en superficie y aumentaría la lámina almacenada. Por lo tanto, la idea es que se evapore menos cantidad de agua por superficie y además por menor calentamiento del agua, al ser más profundo el almacenamiento, ligeramente más profundo, ¿no? Además, en este bordo que se pone aquí, precisamente con dos objetivos, uno que es retener el suelo con las raíces de las plantas y el otro es provocar una barrera rompevientos. Probablemente se pueda disminuir la intensidad y fuerza del viento para evaporar el agua almacenada. Entonces dije, esto lo voy a modelar y efectivamente hicimos con un alumno que creyó en estas ideas. Hicimos una modelación en pequeño, en unos recipientes fabricados con láminas de acrílico, unos modelos para ver qué tanta cantidad de agua se evapora si está el lago completo o con barreras con la misma cantidad de agua. Y salió algo muy interesante ahí, incluso por ahí se publicó un congreso, una plática, y se tienen todos esos datos, y seguimos investigando, ¿no? Después de eso pasó la pandemia y un brinquito ahí, una laguna en la que todo el mundo nos desparpajamos.
Ok, aquí están otras pruebas. Se nos ocurrió igual con la participación de los alumnos, ver qué pasa si, qué tanta agua se evapora si cambiamos la profundidad del recipiente. También aquí hicimos un trabajo de estar haciendo varias pruebas en un experimento completamente al azar, repitiendo varias veces el modelito pequeño, midiendo temperaturas, pesando la cantidad de agua para determinar cuánta se evaporó. Y bueno, nos resultó este primer modelito matemático, donde prácticamente es evidente que se comprueba que al ser más pequeña la lámina o menos profundo el recipiente, el agua se evapora con mayor velocidad y se estabiliza aproximadamente a 1 metro de profundidad. Casualmente, la profundidad promedio del lago en esa parte oeste del lago, ¿verdad? Entonces, bueno, ya empezamos a hacer ejercicios e involucrando a los alumnos en la parte de investigación. Posteriormente, las cortinas rompevientos. En alguna clase con el doctor Yuri nos hablaba mucho de este tema para proteger embalses, para proteger áreas de cultivo, para limpieza de metales pesados, etcétera, ¿no? Entonces aquí construimos un túnel de viento, porque afuera, modelar afuera, pues es un poco más complicado. Entonces en los laboratorios que tenemos acá hicimos este diseño, pusimos barreras vivas y otro túnel sin barreras vivas, las dos condiciones al mismo tiempo, con charolas a diferente distancia, con la misma cantidad de agua, y los pusimos a funcionar para ver qué pasaba. Entonces, bueno, lo que ya suponíamos en la hipótesis es que hay un efecto estadístico significativo en la reducción de la evaporación por efecto de la barrera rompeviento. Entonces, si ponemos barreras rompeviento, lo que veíamos que hacen en Ucrania, podríamos proteger el lago, ¿no? No sé en qué cantidad todavía, vamos a seguir haciendo cálculos. También en este caso nos salió una R cuadrada muy buena de 86%. Entonces en esta tarea estamos involucrados, ¿no? Pero bueno, ahora viene el diseño del bordo. El diseño del bordo, como ya les había comentado, es un bordo simple, levantado con la misma tierra de los laterales y con una tubería que esté comunicando de un área a otra una vez que se llega a un nivel de agua determinado, que más o menos sería de 1 metro. Después en la tubería para que una vez llenado esta parte del lago pase a la siguiente. Y arriba de las cortinas rompevientos. Estas cortinas que además, ya si le vemos un beneficio extra, es refugio de aves, de insectos, ¿cómo se llama? De captura de carbono, etcétera. Todo lo que trae consigo una reforestación que también es muy necesaria, ¿no? Que igual más con otro compañero estamos trabajando ese tema de captura de carbono y probablemente lo integremos a esto. Y bien, un escenario ideal o una utopía, si se quiere ver de esa manera, sería no solo poner dos bordos en ese lago. Y aquí está esta idea de unas escamas, me decía un compañero, hiciste un pescadito, le digo, bueno, pues el que hambre tiene en pan piensa, ¿verdad? Ahí los pescados que venden en Huitzeos son muy ricos, pero bueno, ahora ya no sé de dónde los traen, ya no van a ser pescados, entonces, bueno. Una idea simple es estos bordos curvos con la misma función de un bordo con barrera viva para que tenga un llenado sucesivo de acuerdo a la cantidad que escurra de los dos ríos que tiene la Guanacareo y Chucándido, que se vaya almacenando ahí y no se desparrame en toda la cuenca. Ya poniéndonos a jugar un poquito, miren, aquí hicimos esta secuencia
primero el modelo de bordos rectos, que es esta propuesta, que se iría llenando de esa manera. Si vemos hasta aquí, tenemos un 30% de la superficie del lago, que es la única que se evaporaría, no el 100% de acá. Seguimos llenando. Una vez que se llena esta parte, por medio de las tuberías, empezaría a pasar a la segunda sección. Y así sucesivamente hasta llenarse esta segunda. Suponiendo que fuera un año seco y que dejara de llover, esta no se llenaría, pero no se evaporaría todo el agua que tenemos acá, o se evaporaría menos cantidad. Entonces, bueno, si sigue lloviendo, ya se llena el agua completo. Claro que estas dos líneas, a mí no me gustaría ver así una línea recta, como que no tiene mucha estética. Por eso es que nos pusimos ahí a jugar un poquito y a plantear el siguiente escenario, que es el escenario un poco más agradable a la vista. Que además yo pienso que, como toda área turística, esto atraería mucha la atención de las personas que pasen por ahí. Y bien, ya una vez que se va viendo cómo se va llenando este lago, sería de esta manera. A medida que llueva, a medida que avance el escurrimiento de las aguas de la cuenca, se va reteniendo. Y mientras tanto, la superficie que no tiene agua, pues bueno, estaría tal vez con pasto. Hay unas zonas más acá de este lado, después de la autopista, que en época seca han tenido pasto seco y eso impide que se levante polvo. Pero esta región de aquí no he visto prácticamente que le salga pasto. Solo una pequeña parte de este lado. Entonces seguimos llenándonos, se sigue llenando el lago y de esa manera se pudiera rescatar después, teniendo toda esta cantidad de barreras rompeviento, un poquito más de altura de almacenamiento de agua, una menor temperatura de esa agua, probablemente el lago pueda durar un poco más de los 15 años que algunas personas han pronosticado que es lo que va a durar, ¿no? Y sí preocupa que, bueno, no tengamos esa posibilidad de verlo más años. Esta es la propuesta. Entonces, en la propuesta se tiene la idea de que se construyan estos 40 kilómetros de bordos. Haciendo los cálculos en metros cúbicos, por el costo aproximado que me dio el colega, estamos hablando de que serían alrededor de 50 millones de pesos para hacer esta pequeña obra. Obviamente, adicional a esto, la forestación, ponerle barrera rompeviento. Ahí tendrían que colaborar otras dependencias, la parte forestal, la parte ambiental. Pero bueno, creo que no es una cantidad, a mí no se me hizo una cantidad muy grande, toda vez que luego involuntariamente lo comparo con algunas cosas que se gastan en nuestro país que no le veo razón de ser, como algunas encuestas, ¿no? Algunas encuestas que han costado 500 millones de pesos. Entonces, cuando escucho 500 millones, y yo creo que cualquiera diría que no podríamos hacer con todo eso, ¿no? Y esta es una idea simplemente que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tomando datos, modelando, para al final hacer una propuesta que esté justificada técnicamente y presentarla a la gente que toma las decisiones. Hay, de hecho, mucha gente interesada en el estado de Michoacán por ideas de este tipo. Yo espero que más adelante podamos dar alguna noticia interesante de que algo de esto se pueda hacer. Y bueno, mediante el modelo propuesto se pretende como mínimo la disminución de 1 milímetro de lámina evaporada por día en esta superficie del lago. Eso pues parece poquito, decir 1 milímetro menos. Bueno, esa disminución de 1 milímetro
disminuiría la evaporación en 100,000 metros cúbicos diarios. Es una cantidad de agua enorme que, si ya la vemos a nivel de los 6 meses de estiaje del lago, es una cantidad que sí alcanzaría a llenar por lo menos una tercera parte del lago sin que tengamos que traer agua de otro lado. Esa es la propuesta. Adicionalmente, he visto otras y hemos revisado otras alternativas, como es esta, la de poner paneles solares flotantes, que ya lo están haciendo en otros países, en otros lugares. California es un pionero que usó esferas de plástico, y creo que propusieron revestir canales con paneles para evitar la evaporación, toda vez que ya tienen un problema ahí muy fuerte. Pero bueno, son alternativas que tal vez causen un poco de escozor en la misma población, porque son alternativas que cambian la vista radicalmente de lo que es un lago. Pero bueno, hay que estudiarlas, ¿no? También otra idea que hay por ahí es que en medio de esto pueda usarse para hacerse algún tipo de chinampas para producir, obviamente, plantas que resistan la alcalinidad que tiene el suelo y el agua de este lugar, que también se va a estar investigando. Pero, cultivos como cactáceas, sábilas, no sé, alguna cosa. En eso estamos trabajando aquí en el Tecnológico del Valle de Morelia. Son alternativas que a muchos de los alumnos les han agradado y nos siguen ahí los pasos. Bueno, por mi parte, esto es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor Alejandro, pues muchas felicidades. Es un tema realmente muy interesante que deberíamos estar trabajando en diferentes lugares de la República Mexicana y a nivel mundial. Y qué bueno que usted, que igual que nosotros, está en la docencia y pues tiene varios pupilos que tienen que ver el ejemplo y tienen que aprender de usted y de toda la academia, ¿no?, que está a su alrededor. Pues muchas felicidades por trabajar estos temas y por presentárnoslos también aquí en este foro del Día Mundial del Agua. Si tienen alguna Gracias. pregunta, por favor. A ver, doctora Antonia, Sí, doctora, adelante. ahí, digamos, en la estimación del volumen evaporado, ¿no? Ahí está la relación de 1 milímetro a 1 litro. Sin embargo, también en las pruebas que han estado haciendo, ese milímetro o ese litro varía de acuerdo a la profundidad del agua. Me estoy acordando del tanque tipo A. Pero bueno, como está comentando el colega, pues es viendo alternativas, simulando y perfeccionando la metodología que están usando. Mi pregunta, mi duda es la posibilidad. Primero, ¿cuál es la superficie máxima del espejo de agua? Veo ahí unas estadísticas mensuales de evaporación. En mi pregunta, si me equivoco, me corrige colega, ¿ustedes tienen la curva áreas capacidades? No existe una curva, nada más lo que existe es lo que les comenté que encontré, que fue un mapa de la batimetría. Prácticamente es un plato plano. Sí, aquí hay una pequeña profundidad que es de 2 metros en esta zona, y aquí también. Una pequeña depresión nada más, pero todo lo demás literalmente es plano. Y efectivamente, con estas curvas que tenemos aquí, está la parte azul más fuerte, que es el nivel máximo de aguas del lago. Luego está la curva de 1 metro y la de 2 metros. Con eso se pudiera hacer una curva de áreas capacidades.
incluso al seccionar el lago, como lo proponemos, de cada sección podemos tener la curva de capacidades para ir viendo cómo se va llenando y cómo va creciendo el llenado pues, de cada área, ¿no? Es un trabajo de mucha talacha que hay que hacer, o sea, porque hacer un levantamiento más fino del lago cuesta dinero. Ahorita esto lo estamos trabajando con el apoyo del Tecnológico Nacional, un proyecto que sometí el año pasado. Nos autorizaron algunos recursos, sobre todo para los materiales que estamos usando para los modelos. Pero sí, efectivamente, hay mucho trabajo que hacer. Porque aquí la variable trascendental que estoy viendo en este trabajo es la evaporación. Sí. Y la única forma de calcular la evaporación, haya o no mucha profundidad, y donde haya profundidad hacer la batimetría correspondiente, es calcular, digamos, de acuerdo a la superficie del espejo del agua. ¿Por qué? Porque es un balance de entradas y salidas, en el cual, digamos, son modelitos pues ya muy trabajados, muy conocidos, en que vamos a tener un volumen inicial en el principio del mes y otro volumen al final de la semana o al final del mes, en la cual se tiene que retroalimentar o promediar esa evaporación y la lluvia si hubiere para poder calcular las entradas y salidas. Yo creo que sería una metodología que ya la vemos en el colegio, en la planificación, digamos, de la disponibilidad de agua y la demanda de agua en el balance de los vasos de almacenamiento. Es un pequeño vasito, en la cual, digamos, nos va a precisar cuál es la evaporación de la superficie del espejo del agua, porque a mí se me parece muy grande la evaporación, ¿eh? Y se tendría la oportunidad de recalcular o ratificar el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿puede haber infiltración? ¿La han medido? Sí, parece que hay algunos trabajos dentro de toda la revisión de literatura que hicimos, hay algunos trabajos de infiltración, aunque no se reportan datos así muy específicos. Y no me he puesto a trabajar en eso. Lo que sí hay es mucha extracción de agua en los pozos aledaños, porque las riberas de ese lago son áreas de cultivos hortícolas. Pero Pues sí, sí, efectivamente, digamos, superficie. la recarga, digamos, que sirve esas aguas del lago, y además, digamos, si hay o no comunicación en el acuífero con el lago. Eso es muy importante, porque eso lo vimos allá, digamos, en Cuatro Ciénegas, y ahí en la parte, digamos, de los pozos profundos con respecto a las líneas de conducción de nivel subterráneo, y cómo afecta el bombeo o el abatimiento de los bombeos con respecto a esas lagunas y alumbramientos naturales de Cuatro Ciénegas. Entonces, es importante, digamos, pues, como dicen, van trabajando poco a poco, ir despejando algunas dudas sobre las variables, sí, que le pegan y le afectan mucho a la evaporación, ¿no? Sí. Además, digamos, nos comentas también que hay áreas donde no hay pasto. Seguramente la alcalinidad es muy alta, y entonces las barreras, rompevientos o protección, digamos, de las variables agroclimáticas sobre la evaporación, pues también tendrían que probarse especies que puedan soportar esa salinidad, ¿no? En fin, compañero, colega, todo complemento digamos, mejorar este trabajo, pues se ve pintoresco y bonito, y como se dice, en modelar es jugar. Pues sí, algo, digamos, existe al respecto, ¿no? Pero hay que ir agotando las metodologías de campo y gabinete de cómo precisar aún más las variables que afectan pues a la evaporación de esta superficie libre del agua. Doctor Claro que Antonia, sí. con eso es suficiente. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Y precisamente el hecho de presentar esto es para recibir esas valiosas opiniones
Sí, efectivamente el lago está estudiado mucho, como les decía al inicio. Hay manantiales que salen aquí a la orilla del lago, algunos como 2 o 3, que alimentan al lago superficialmente. Hay registros de pozos donde se puede tener información de qué tanto se ha batido el acuífero, que también vamos a estar estudiando. Y esto, como decía al inicio, no es un trabajo que lo hicimos de hoy para mañana y ya se acabó. Hay que dedicarle mucho tiempo al agua, hay que dedicarle toda la vida, pero precisamente el compartir es una de las misiones que tenemos, y agradecer todas las opiniones y lo que nos puedan compartir de allá para acá, por supuesto, ¿no? Doctor Alejandro, hay un mensaje de la ingeniero Saraí Salazar. Dice, felicidades por el trabajo. No tengo micrófono, pero quisiera consultar. ¿Se han realizado inversiones para su rescate, comunitarias, privadas o de fundaciones públicas? ¿Qué áreas del gobierno federal están involucradas? Muy buena pregunta, gracias, Saraí. Saraí fue una de nuestras alumnas acá. Creo que no la echamos a perder porque ya está por allá también estudiando. Sí, he revisado y en ocasiones ha habido, creo que dispersión de recursos del gobierno federal, pero todas han sido destinadas a hacer estudios, como en este caso, ¿no? Les digo, a mí cuando vi el catálogo, ¿cómo se llama? El atlas de la cuenca, está extraordinario y supongo que en eso se gastó mucho dinero, pero no tanto como para hacer obras. Parece que hubo un momento en que sí, en alguna parte de la cuenca del lago, en la parte alta, que es acá arriba en Morelia, en esta sierra, se han hecho obras de conservación de suelos, de regulación de cárcavas, de retención, etcétera, ¿no? Partes de reforestación también se ha hecho en la cuenca alta. Sobre todo ha sido tratar de manejar la cuenca alta. Pero mientras unos se empujan para el lado de la reforestación, viene el famoso oro verde empujando para el área del cambio de uso de suelo para producir otras cosas. Y bueno, además de eso, el crecimiento de la población. Sí, entonces, pero así inversión directa a una obra específica dentro del lago, no. Incluso hay una entrevista por ahí en internet, parece que se llama artículo 15, la página de ese periódico, donde hablan de que a veces las dependencias del mismo gobierno federal se echan la bolita, ¿no? A mí no me toca, a ti sí, y así se va. Entonces, pero bueno, la idea de este trabajo es tal vez llamar la atención de los que toman decisiones para que ahora sí le inviertan un poquito. Muy buen trabajo, muy buena propuesta. Yo creo que se va a seguir trabajando y esperemos que llegue a buen fin. Felicidades, doctor Alejandro, por su presentación. Fue un gusto y un honor tenerlo en este conjunto de conferencias en este Día Mundial del Agua. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias. Creo que no hay más preguntas. No veo manos levantadas, pero si alguien tiene algún comentario más, antes de que le dé la palabra al doctor Enrique Rubiños. Bueno, creo que no. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, doctora Antonia, gracias Alejandro por este trabajo tan interesante que viene desarrollando. Y pues vamos finalizando este ciclo de conferencias y afortunadamente creo que el dios Tlaloc nos escuchó, porque ahorita en Texcoco va cayendo una tormentita que ya bien se requería para el medio ambiente. No me queda más que invitar al doctor Roberto Asensio, que nos dirigirá unas palabras, unas conclusiones de lo que hoy día se ha vertido aquí, con la experiencia de expertos, colegas que nos han hecho favor y nos han honrado
con su participación en este evento y que el posgrado en hidrociencias valora mucho. Doctor Roberto Asensio, coordinador del posgrado en hidrociencias, le dejo en uso de la palabra para que usted nos dé algunas conclusiones y la clausura del evento. Por favor, doctor, adelante. Gracias, doctor Rubiños, por la oportunidad de dirigirme a este auditorio tan importante. Quiero, en primer lugar, expresar a nombre del Colegio de Posgraduados y en particular del posgrado de hidrociencias un profundo agradecimiento a todos los ponentes por compartir las experiencias en cada uno de los ámbitos de acción en el que se desempeñan y de las diferentes latitudes en el que se encuentran: México, Perú, Ecuador, Colombia, España. Experiencias que sin duda ayudarán a orientar y a redireccionar el enfoque de nuestro posgrado para abordar los temas que demandan los diferentes sectores vinculados a los recursos hídricos y que nos permitirán una retroalimentación y con ello permanecer vigentes en los temas asociados al uso, manejo, conservación y gestión del agua y del suelo. Asimismo, agradecer a los asistentes que enriquecieron el foro con sus preguntas, comentarios y aportaciones. Estuvieron conectados en la plataforma Zoom hasta cerca de 90 usuarios de diferentes latitudes, el cual pues es un indicador excelente, ¿no? Este tipo de eventos. Felicitar también al doctor Enrique Rubiños por encargarse de la organización de este evento, Día Mundial del Agua, la importancia de la investigación en recursos hídricos, el cual por los números registrados y los temas discutidos ha sido todo un éxito. Gracias. Gracias, doctor Rubiños, por el tiempo y esfuerzo dedicado a la organización de este evento. En esta se presentaron 13 ponencias en el que se abordaron diversos temas relacionados con los recursos hídricos, su manejo, su gestión y su conservación. En este sentido, la doctora Bernays resaltó el poder de la data para el análisis en todos los sentidos en una forma integrada de lo económico, social, ambiental, político y administrativo. Resaltó que la capacitación y comunicación es muy importante para abordar los temas del agua. Enfatizó que el uso de la data debe ir de la mano de las nuevas tecnologías, un uso intensivo del conocimiento de la ciencia y tecnología con una transformación científica. Habló de algunas políticas de la información en Perú, donde se enfocan en la integración del conocimiento a todo nivel y escala, como los sistemas OASIS y Andrea. El doctor Nahum García Villanueva enfatizó de la necesidad del fortalecimiento de los lazos de cooperación y colaboración entre las instituciones vinculadas con el manejo de los recursos hídricos, como la CONAGUA, Hidrociencias, IMTA, ANUR, entre otros, así como diferentes usuarios de riego y para coordinar esfuerzos en la solución de los problemas comunes. Se han identificado campos de oportunidad de actuación para mejorar los indicadores de uso del agua en los distritos de riego, mejorar la productividad del suelo y agua, uso de mapas de requerimientos hídricos y de necesidades de riego, mapas de productividad de los cultivos, con los cuales se plantea como meta incrementar en 10% la eficiencia global de riego, al pasar del 40 al 50% para 2050, y así un uso intensivo de la infraestructura hidráulica, enfocado a alcanzar la soberanía nacional en la producción de cultivos básicos, generando a la vez ganancias atractivas para los productores, teniendo como meta un incremento del 10 al 15% de la producción de estos cultivos al 2050. En su ponencia, el maestro Jesús Montes, en el tema del monitoreo en ríos y presas durante eventos meteorológicos extremos, considera que es importante el monitoreo de la disponibilidad del agua en diferentes fuentes de abastecimiento para su planificación integral en sus diferentes usos, como el público, urbano, agropecuario, industrial, generación de energía eléctrica, entre otros usos. Propone acciones conjuntas con instituciones públicas, privadas y sociedad para manejo y mitigación de los impactos de eventos extremos meteorológicos. Loable es la difusión electrónica, escrita y visual de la importancia y seguimiento de estos temas científicos de impacto socioeconómico. La maestra Alejandra Margarita Méndez
Su ponencia versó sobre el Servicio Meteorológico Nacional, su tarea de registrar, monitorear y difundir la información de los fenómenos climáticos ocurrentes en nuestro país. Describió la infraestructura existente en el servicio meteorológico, tal como la red de estaciones automáticas, la red de observatorios, la red de radares de monitoreo de eventos extremos, así como la red de estaciones de radiosondeo. Describió las regiones principales del país, así como las estadísticas de los fenómenos meteorológicos que han ocurrido en los últimos años y que son los responsables de la producción de lluvia en nuestro país. Mencionó el papel que juegan las nuevas tecnologías en la difusión de la ocurrencia de fenómenos extremos para salvaguardar las vidas humanas. Describió la serie de productos de pronósticos que ofrece el servicio meteorológico, como pronósticos de lluvias, temperaturas máximas y mínimas, entre otros. El doctor Alejandro González del Rincón abordó la problemática de ponderar los derechos del agua, la alimentación y a un medio sustentable y las necesidades mínimas indispensables de municipalidades, industrias, usuarios domésticos y productores agropecuarios. Enfatiza que el derecho al agua se encuentra estrechamente vinculado a otros derechos básicos como alimentación, vivienda, medio ambiente, igualmente importantes para buen vivir. Sin embargo, estos derechos constitucionales no se satisfacen a plenitud por falta de medición y deterioro de la infraestructura. Considera necesario que las desigualdades sean paliadas a través del diseño de políticas públicas y programas que consideran la eficacia, la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad, de modo que la administración pública no reproduzca la desigualdad entre los individuos, sino que la disminuya independientemente de su condición social y capacidad de pago. En su ponencia, el doctor Riategui Lorenzo enfatizó que al no contar en una división hidrográfica oficial en términos de ley del ordenamiento territorial dentro del gobierno de Perú, se continúa originando desencuentros económicos y políticos, por consecuencia el retroceso en el manejo de los recursos hídricos del país. Considera necesario y urgente contar con una ley de ordenamiento territorial, es decir, una regionalización con base a regiones hidrográficas oficiales, por cuencas, consejos y comités para facilitar la gobernanza territorial. La doctora Doris Serrano Amaya, en su participación, enfatiza la importancia de la humedad del suelo en la productividad agrícola, sequía, inundaciones, tiempo y clima, ciclo del agua, energía y carbono, para el cual pues, existen equipos electrónicos, sistemas satelitales y métodos emergentes para su medición y distribución en el suelo. Los métodos de medición indirecta de la medición superficial de humedad enfatiza que son aceptables y estadísticamente consistentes con mediciones gravimétricas. El ingeniero Daniel Alejandro Narváez abordó aplicaciones relacionadas con el Internet de las Cosas para obtener información de caudalímetros IoT y la operación de controladores del flujo en forma automática y vía Internet. Se mostró cómo la información recolectada en forma remota fue útil para modelar el funcionamiento hidráulico de una red de agua potable y agua residual. Este tipo de análisis permitió conocer las necesidades de agua e identificar fugas por conducción en diversos tramos en la operación. La ingeniera Salaí Salazar, en su participación, habla sobre la participación social en los consejos de Cuenca. Las entidades de Cuenca, enfatiza, se integran por 26 consejos de Cuenca, 222 órganos auxiliares, así como más de 100 grupos especializados de trabajo. Los consejos de Cuenca los preside el director del organismo de Cuenca, los vocales del gobierno federal, Semarnat, Hacienda, Bienestar, Energía, Economía, Salud y Saber, los gobiernos estatales y municipales, usuarios y de la sociedad civil. Los funcionarios de los consejos de Cuenca tienen como función planificar, gestionar, desarrollar, revisar y proponer, conseguir consensos y participar en el conseguimiento a los programas de gestión que inciden en las cuencas, como son los programas hídricos regionales. Para el empoderamiento de los consejos se han desarrollado procesos para incorporar representantes de nuevos sectores, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, sistemas comunitarios
y lograr estructuras de los consejos más plurales, compartir información sustantiva, clara y oportuna sobre el balance hídrico, disponibilidad de agua, así como de proyectos, acciones y recursos destinados a la gestión sociohídrica del agua. El doctor Alejandro Romero Bautista habló sobre las alternativas sobre el manejo y rescate del agua de Cuitzeo. Indica que tiene 8 millones de metros cúbicos, supongo. Su cuenca alberga más de 1.4 millones de habitantes. En el 2015 se desarrolló el inventario de descargas de aguas residuales, el cual se menciona que cuenta con 143 descargas de aguas residuales y una industrial. El gasto medio vertido del orden de 483.7 litros por segundo de aguas residuales y de los cuales solo 108.3 litros por segundo son tratados por diversos sistemas. El gobierno federal lanzó un plan emergente de rescate del lago ante su degradación y contaminación mediante 4 ejes: actividades productivas sostenibles, desarrollo urbano sostenible, actividad industrial limpia y eficiente y conservación y manejo de ecosistemas. La propuesta del trabajo presentado es trabajar por secciones en el inicio de las más problemáticas, desarrollar acciones específicas, realizando propuestas concretas de obra, desarrollar pruebas a escala o modelaciones mediante análisis matemático de los modelos, evaluación numérica, integración de las propuestas a un modelo integral, generación de propuestas, realizar el planteamiento técnico y económico. Como ven, ha sido pues una jornada fructífera, pero como todo lo que empieza, termina, pues este evento llega a su fin. No sin antes agradecer nuevamente a todos los participantes en esta jornada de conferencias dedicada al Día Mundial del Agua. Agradecer especialmente a los ponentes que nos compartieron sus experiencias, los resultados de sus investigaciones. Agradecer también a los asistentes en general y esperamos seguir contando con su participación en futuras ediciones del evento y en otros foros que nos permitan enriquecer y retroalimentar nuestro posgrado. Me permito también reiterar las felicitaciones al doctor Enrique Rubiños Panta por la excelente organización y conducción del evento. Felicidades, doctor Rubiños. Y bueno, pues si no hay algún comentario adicional, procederemos a clausurar este evento, siendo las 19:27 del día 24 de marzo del 2023. Se dan por concluidas las conferencias en conmemoración del Día Mundial del Agua, la importancia de la investigación en recursos hídricos. Felicidades a todos y a todos. Gracias y buenas tardes. Bueno, y noches. Gracias a todos. Por favor, si pueden activar sus cámaras, por favor, para que quede el recuerdo de verlos en persona. Por favor, todos activar su camarita. Muchas gracias. El posgrado en hidrociencia les agradece su valiosa participación. Darle las gracias al comité académico del posgrado en hidrociencias, el doctor Roberto, el doctor Adolfo Eusebio, el doctor Demetrio, a los líderes de las líneas que hoy también nos ayudaron, la doctora Antonia, el doctor Héctor Flores, y a todos los asistentes y organizadores que nos han acompañado, al maestro Guillermo Crespo, a otros que detrás de esto, sin ellos no pudo suceder este evento. Muchas gracias y seguimos a la orden. Hidrociencia los espera con los brazos abiertos y estamos en la mejor disposición de trabajar con todos ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Memo, Buenas gracias. noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches a Rodríguez. todos. Saludo.